Muy buenos días. Estamos aquí para empezar un nuevo ciclo en nuestras enseñanzas y aprendizajes. Y hoy vamos a iniciar algo que se llama, o que hemos llamado en la iglesia nuestra, en la iglesia local El Viñedo, la hemos llamado vivencias y experiencias. Vivencias son las cosas que alguien propiamente vive y expresa de lo que está viviendo. Experiencia, porque es lo que el prójimo, las personas que están alrededor, ven de la vivencia y la toman como experiencia para sí, llegando un momento a convertirlo incluso en sus propias vivencias también, aunque no necesariamente todas las experiencias se conviertan en vivencias en las otras personas. Sin embargo, las vivencias del Señor Jesús sí tienen una connotación de impulsar la experiencia de todos nosotros. Y vamos a tratar de verlo desde el punto de vista de los que estuvieron cerca, los que estuvieron juntos. Esa es la idea de esta vivencia, experiencia. Entonces, quiero que vayamos a la primera vez que el Señor Jesús tuvo una vivencia y que fue una experiencia para varias personas. Entonces quiero, por favor, que me acompañen al libro de Lucas, al Evangelio de Lucas. La primera vez que el Señor fue llevado al templo en Jerusalén fue cuando lo fueron a presentar en el templo. Lucas es un investigador, un médico investigador. Entonces él fue y me supongo que habrá hablado con María acerca de todo cómo fue en la infancia, porque creo que de la infancia no habla más sino Lucas acerca de la infancia del Señor. Luego, cuando terminó el tiempo en el que llevaron al niño a presentar al templo en Jerusalén, dice el versículo 39 de Lucas capítulo 2, después de haber cumplido con lo que estaba prescrito en la ley del Señor, volvieron hacia Galilea, a su ciudad Nazaret. Y el niño, quiero que vean la palabra, paidion, el niño crecía, se criaba y se fortalecía espiritualmente en el espíritu, llenándose de sabiduría. O sea que en la medida en que el Señor Jesús, como niño, iba creciendo, iba llenándose de sabiduría, lo cual lo hacía crecer como persona, como ser humano. ¿Y eso cómo sucede? Ok, aquí tengo que regresarnos al contexto de cómo era que un niño crecía en un hogar judío de su época. Crecía en casa. Básicamente la mamá instruía acerca de todas las cosas que tenían que ver con la palabra de Dios, con la Biblia, hacía la instrucción. El papá enseñaba los dogmas, enseñaba los mandamientos, leía la palabra y lo que a él le habían enseñado, eso lo pasaba en la misma manera en que le habían enseñado, porque la tradición era una tradición oral. Así que una vez terminaba su trabajo como persona, en la casa llegaba y tenía tiempo con la esposa y los hijos para instruirlos en la palabra de Dios, en lo que él había escuchado de la palabra de Dios. Algunas personas tenían en sus casas copias de los rollos de las escrituras, las cuales volvían y leían. Algunas personas, no todas, especialmente aquellos que pertenecían
a la tribu de Leví. ¿Y cómo y por qué? ¿Por qué creen ustedes que algunos de los que pertenecían a la tribu de Leví tenían copias en sus casas? Ellos eran los escribas, lo que, ajá, más adelante ¿La iban a tribu de enseñar Leví era la tribu de qué? de los sacerdotes. Los De los sacerdotes, obviamente, claro. sacerdotes. Ellos tenían las escrituras y ellos pasaban las escrituras y ellos tenían sus escribas que pasaban las escrituras. Entonces, algunos de ellos eran muy, quiero ir a estudiar en mi casa y tener mis rollos en la casa para estudiar. Entonces, eso también lo hacían. Estaba, estaba bien, eso no tenía nada de malo. Eh, ¿Y qué más hacían? Bueno, las niñas aprendían con la mamá las labores de casa y los muchachos aprendían labores prácticas de fuera de la casa. En el caso del Señor Jesús, le tocaba aprender la carpintería que su papá hacía. Como era carpintero, aprendía carpintería. Los niños jugaban normalmente en las tardes y después que se ponía el sol, Israel es un sitio que depende de estaciones, entonces normalmente podían salir. Las casas tenían como un techo que era duro, donde podían las personas salir, tender la ropa, etcétera, y estas cosas las hacían todos, pero lo que quiero hacer énfasis es que casi todas las cosas se hacían mucho en la familia. No había televisión, no había internet, no había nada de esas cosas, quitémonos eso de la cabeza. Los niños eran niños, jugaban a juegos de niños, pero sus papás y su familia siempre estaban pendientes de ellos. Era una responsabilidad y el desarrollo de los hijos inicialmente era en la casa, pero cuando cumplían unos 6 o 7 años, los niños eran llevados, algunos 8, los niños eran llevados a las sinagogas que habían en los diferentes pueblos. Si el pueblo era lo suficientemente grande, tenía su propia sinagoga y si no, les tocaba caminar un poquito y llegar a la sinagoga de un pueblo un poquito más grande. Pero en este caso, nosotros vemos aquí que, que dice que ellos volvieron a Galilea. Y esta palabra polin, que es polis, o esta palabra significa ciudad. Así que muy probablemente no era una aldea, no era un laos, sino un polis, que era una ciudad un poquitico más grande. Y es lógico, eso es muy lógico, porque Nazaret, lo vamos a ver después, Nazaret quedaba en un enclave en el que se debía pasar, normalmente se debía pasar para ir hacia Samaria o de Samaria hacia el mar de Galilea o el mar de Tiberias. ¿Ok? Entonces, esta era la vida de un niño y aprendía en la sinagoga y los niños aprendían en la sinagoga, niños y niñas. El cuento de que las niñas era ya reservado, no, 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 las niñas también iban a la sinagoga. Lo que pasa es que por una tradición habían cosas que no se debían hacer en el templo. En las sinagogas normalmente iba la familia y todos aprendían en la sinagoga con el rabí o con los rabí que llegaran, no importaba. En todo caso, los niños sí iban a la sinagoga y ahí se les enseñaba lo que tenían que aprender. ¿Estamos todos en sintonía? ¿Estamos todos cómo era la niñez? Sí, Señor, señor. sí, señor. Ok. A mí me Sí, llama, perdón, Lucho, hay algo importante, me parece, me llama mucho la atención y voy a hacer una imagen para redes sociales de eso. Ese texto, o sea, la forma en que se educaban a los niños, porque mire que dice, crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y gracia de Dios. La educación que se le daba a los niños, cosa que se ha perdido el día de hoy. Me encantó. Ok, miren bien, este verbo crecía y este verbo fortalecía o tomaba autoridad
estos dos verbos son iguales. Y hay una palabra que no aparece aquí, que es esta, pneumati, que es espíritu. O sea que se fortalecía, crecía como persona, como paidion. A ver, voy a explicarles otra cosa. Paidion es de donde nosotros tenemos la palabra pedagogía. Pedas, ese pedas viene de paidion, niño. ¿Cuál Agoge palabra, es, Lucho? ¿Cuál estoy revisando acá? ustedes ¿Cuál no palabra? están viendo mi cursor o no están viendo mi cursor. Sí, señor. Lo que pasa es que yo estoy en la tablet y pues ahí sí me tapa la parte de abajo del Zoom, entonces no me lo deja ver. Pero sí, sí. Desúmalo. Ok, entonces mire, la parte de abajo dice niño. Niño es paidion, de donde viene pedagogía. Pedagogía es lo que se enseñaba a los niños en una ágora, o sea, en una reunión, de donde viene la palabra sinagoga. Sun agoge significa un sitio donde se reúnen. Es igual. Pedagoga es lo mismo. Es para enseñanza. Entonces, pedagogía es eso. De donde viene de la palabra paidion, que es niño. Así que el niño como persona, espíritu, alma y cuerpo, crecía como persona, crecía. ¿Qué significa esta palabra? Crecía de cuerpo, crecía en experiencia, en su mente, pero en la parte espiritual, él la palabra aquí es kratos, que significa autoridad, o sea, crecía en autoridad o se fortalecía, tenía más fortaleza en su parte espiritual. No sé si todos los niños lo tengan, pero en este, aquí lo especifica, ¿por qué? No sé. Y luego, si se dan cuenta, ¿cómo era que se fortalecía espiritualmente? Porque esto es un verbo en participio, lo cual significa que esto califica a este verbo fortalecer. Entonces, ¿cómo era que se fortalecía como persona? Se fortalecía llenándose de sabiduría, sofos, de Sofía. Y además de que crecía como persona, se fortalecía en espíritu, la gracia de Dios estaba sobre él. Y quiero que vean que era epi, estaba sobre él, la gracia de Dios. Ok. Además, iban, salían los padres, los que lo engendraron, obviamente sabemos que José no, los padres lo salían todas las veces según la costumbre a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. También cuando tuvo 12 años, miren, ahora sí ya llegamos, cuando llegó a tener 12 años, todos, esto está en plural, así que todos subiendo, todos ellos a Jerusalén, subieron según la costumbre, así es, muy bien, de la fiesta. ¿De cuál fiesta? De la fiesta de la Pascua. Ahora, esto es importante entenderlo. Cuando era la fiesta de la Pascua, es, digamos, la fiesta principal de los judíos. Jerusalén pasaba de tener, digamos, 800.000 personas a 2 millones. Fácil. Porque venían judíos israelitas de todas partes del mundo. De todas partes del mundo. Era con una aglomeración impresionante. No, no era que tú podías caminar libremente y el niño iba jugando al lado tuyo. No, 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 no. Era, ¿cómo es que decimos los? Había una chichonera. Así era. Cualquier cantidad de personas. Entonces, no crean que era algo muy fácil. Así que cuando ya tenía 12 años Jesús, seguramente ya tenían otros hermanos, pero Jesús tenía 12. Así que José, María va con los pequeñitos, pero con el de 12, la primera vez que va
a la edad de 12 años, la edad del Bar Mitzvah, de la presentación delante de la ley, a esa edad es la primera vez que va a Jerusalén. Y a la aglomeración es impresionante. O sea, tengan en cuenta, eso es un diciembre en Palo Quemado para los que están en Bogotá. Para los de Barranquilla es un diciembre en el centro. No sé en Arequipa cuándo hay una aglomeración. Fiestas patrias en la plaza, así, chichonera. No se podía caminar. Eso es lo que estaba pasando. Entonces dice que ellos ya fueron, presentaron por la Pascua, presentaron lo que tenían que presentar y se regresaron. Al regresar ellos, cuando se acabó la fiesta, o sea, terminó la fiesta, o terminaron los días, realmente, lo que no dice la fiesta, pero dice terminados los días, cuando se llegó al final de los días, permaneció el niño Pairion, el niño Jesús. Fíjense, no dice Jesús Cristo, el niño Jesús se quedó, se permaneció en Jerusalén. Y sin que supieran José y su madre. Pensando que el niño, porque ahora está en este, el niño estaba o estuvo entre el grupo, o bueno, los que iban por el camino, eso es lo que significa esta palabra. Ellos pensaron, ah, por ahí debe andar Jesús, que si no me... mm, es una conjetura, pero yo creo que el Señor Jesús era igual a cualquier niño, o sea que hacía cosas y sus papás sabían, pero sabían también que era un niño responsable. Así que ellos pensaban, va con todas las demás personas que van en el camino. Ahora, ellos estaban regresando ¿a dónde? Estaban regresando a Nazaret. Eran todos los que iban de Nazaret, o sea, todos eran conocidos. Y yendo, iban por el camino y ya había un día, iban un día de camino. O sea, habían salido de Jerusalén y ya iban por un día de camino. Y empezaron, y ellos lo buscaron entre todos los de la misma parentela o los de la misma gnesis, de los mismos genes, de la misma familia, y con los que ellos conocían. Pero no, a él no lo encontraron. Así que, ¿qué hicieron? Volvieron a Jerusalén buscándole. Esta palabra de buscándole es eso de buscar detrás de, ir buscando como, a ver, ese es como cuando, por ejemplo, los perros les dicen, vaya y busque a tal cosa y el perro empieza a husmear para buscar el rastro, exacto, ese es como ese tipo de búsqueda, buscándole a él. Y sucedió que 3 días después a él lo encontraron en el templo. Estaba ah, ahí sentado en la mitad, en el medio de los maestros, didáscalos, los que hacían la enseñanza. Estaba ahí sentado en medio de los maestros, escuchándoles a ellos y haciéndole o preguntándoles a ellos. Y todos los que a él lo oían
eh, esa palabra, se asombraban, eso es, se mostraban asombro de su... Ah, ok. Esta es una palabra muy interesante. Inteligencia es lo que hicieron en la traducción, ¿cierto? Aquí dice inteligencia. Pero esta es más bien la palabra crítica. Es alguien que, ok, ¿y eso como por qué es? ¿Y no podría ser mejor tal cosa? ¿Y por qué esto que se cadene con esta otra parte? ¿Por qué razón no podríamos decir que y critica? Esta es la crítica constructiva, cuando alguien se junta con otro para hablar acerca de un tema, cuando alguien se junta con otro para hablar de un tema, pero buscándole realmente cuál es la verdad o la parte sólida del tema que está conversando. ¿Me explico? Esa es la palabra sunesi. No, no, no es una expresión como, como que yo parezco como alguien inteligente. No, 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 no. Es alguien que está realmente interesado en conocer respuestas a preguntas que yo tengo que son válidas y que además necesito entender para mi vida. ¿Estamos claros en la palabra? Eso es muy importante que lo entendamos. Sí, señor, sí. Ok, vale, entonces seguimos. Ellos estaban asombrados de sus críticas y también de lo que él les estaba diciendo acerca de lo que le estaban hablando, o sea, la contraposición a lo que ellos les estaban enseñando. Cuando los de él lo vieron, esta palabra es diferente. Miren, esta palabra que está aquí, fíjate, es diferente a esta palabra de la sorpresa de sus papás. Es como, quedaron como, ¿ah? ¿Qué hace ese niño ahí? En medio de los profesores, de los maestros, en medio de todos esos rabíes, ¿qué hace ese niño ahí? ¡Ah! Esa es la palabra, no es el asombro de, wow, qué niño tan inteligente. Ah, ¡ah! ¿Qué hace ese? Ay, Dios mío, ese Jesús. ¿Sí entendieron mi expresión? Una cosa es, wow, Chacho tiene, se las trae, ¿no? Qué inteligente. Esas palabras, esas preguntas son los papás. Jesús, niño. Si ven la experiencia diferente, ok. Y fueron hacia él y su mamá le dijo, hijo, a ver, hijo es la expresión de la madre cuando a uno le decían algo como Luis Carlos y no le decían a uno Lucho. Claudia Ximena, venga acá. Esa es la expresión tecnon. Aquí esa expresión tecnon es eso. No le dijo Julio, le dijo tecnon. ¿Por qué nos has hecho estas cosas? Específicamente hacer. ¿Por qué nos hiciste esto? Mira, tu padre y yo te hemos estado rastreando, buscándote con angustia. Oiga, ¿cómo es que esto pasó? ¿Por qué está hablando de esta búsqueda con angustia?
quiero que recuerden, estos padres van con sus hijos y van con el mayor y están hablando con las personas en la compañía caminando ya un día cuando dicen, oye, ¿dónde está Jesús? ¿No? ¿Alguien ha visto a Jesús? Juancho, ¿has visto a Jesús? Pedro, ¿has visto a Jesús? Martín, ¿viste a Jesús? No, 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 no. Ay, Dios mío. Este niño se nos quedó en Jerusalén. Y se devuelven para Jerusalén. Y empiezan, ustedes han visto un niño, es así, morenito. Han visto a este niño por aquí solo, vagando, que no tiene dónde comer o algo. Somos sus padres, no lo hemos visto. Ay, Dios mío. 3 días estuvieron en Jerusalén buscándolo hasta que en el tercer día, oiga, ¿no será que está en el templo? Vamos para el templo. Llegan al templo y efectivamente, ¿quién está en el templo? Jesús. Entonces, hacia ellos les dijo, ¿por qué me rastreaban? ¿No saben que en las cosas de mi Padre? Quiero que vean algo interesante aquí que también me pareció interesante. Cuando dice mi, pero no dice mi patros, dice mi tu patros. Él está diciendo específicamente y hablando específicamente, este tú que está aquí, lo que hace es hacer determinado a patros, no es un padre, no, es el padre. En las cosas de mi padre, me es necesario estar. Sin embargo, o más allá de eso, ellos no entendieron, no comprendieron la palabra, las palabras, en plural, no en singular, la palabra que él les había dicho o hablado. ¿Ok? Regreso. Ah, ¿ustedes no estaban viendo la escritura? Qué pena, qué pena. Voy a regresarme, ¿vale? Tecnon. Ahora sí lo están viendo, ¿cierto? ¿Por qué Sí, señor. nos has hecho esto? Mira, tu padre y yo te hemos buscado, te hemos rastreado con mucha angustia o con angustia. Y él les dijo, ¿por qué me buscaban o por qué me rastreaban? No sabían que en las cosas de mi padre, específicamente de mi padre, a mí me es necesario estar, pero ellos no comprendieron la palabra, la rema, que él les habló. Ok. ¿Qué es lo que les está respondiendo el Señor Jesús? Muchos de nosotros hemos leído este párrafo y decimos, qué grosero, ¿no? No, 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 no. Entendamos lo que estaba pasando. Ellos estuvieron averiguando, José, María, estuvieron averiguando todo el tiempo en Jerusalén. Seguramente se habrán ido hasta Belén incluso, que queda allí como a un día casi. Bueno, oigan, por aquí no está Jesús. Hombre, qué cosa. Por aquí no está Jesús a buscar entre los familiares en Jerusalén. Oigan, por aquí no está Jesús. No lo han visto. Se habrá quedado en alguna plaza. Vamos a mirar en el estanque de Bethesda. Vamos a mirar en tal parte. De pronto se quedó allá jugando con el agua. Mira, ¿por qué no?
Y al tercer día se le ocurre, oiga, vamos al templo entonces. No lo hemos encontrado en el templo. Ok. Es lo que le está contestando el Señor. Me han buscado angustiosamente en todas partes. Han pasado 3 días. ¿No sabían que debía estar donde están las cosas de mi Padre? O sea, ¿qué era lo que les estaba respondiendo? María, José, papás, al primer sitio al que tenían que venir a buscar era aquí, porque ustedes ya saben quién soy. ¿Sí me explico? No es una respuesta grosera, al contrario, es una respuesta de, hombre, recuerden. Ahora bien, ¿cómo sabemos que no es una respuesta grosera? Eh, estoy- Ellos no entendieron, no comprendieron la palabra que él les dijo. Y bajó con ellos y regresó a Nazaret y estaba bajo la disciplina. Esto que está aquí es la disciplina militar. Cada vez que ustedes encuentren esta expresión, upotazo menos, o sea, esa expresión significa una disciplina tal cual como en el ejército. Un papá dice, el hijo responde y hace exactamente lo que el papá dice. Él estaba sujeto a ellos y la de él, la madre de él, guardaba todas estas cosas no, perdón, guardaba todas de él palabra, todas las palabras de él en su corazón. Ok, otra vez hice lo mismo, ¿cierto? Sí, le iba a decir justamente, pastor. Acuérdenme, por favor. No, Ya pero está voy. bien, de todas maneras, chévere. No, no, yo quiero que ustedes vean, por favor, porque a mí me quiero que tratemos de estar lo más cerquita posible a cómo fue el cuento. Entonces, ¿qué pasó? Él descendió o bajó con ellos y volvió a Nazaret y esta es la palabra que les estaba diciendo, esta, upotásome. Eso es la palabra de ellos, ellos decían y eso él hacía. Y la mamá de él guardaba todas estas palabras en su corazón. La traducción aquí dice, y la madre guardaba todas estas cosas. No, aquí la palabra es rema. ¿Por qué esto? Ustedes dirán, pero eso ¿por qué es importante? Ok. Esta palabra es la misma palabra que dice aquí que ellos no entendieron. ¿Y qué fue lo que ellos no entendieron? Es lo que él les había dicho antes. ¿Ok? Permítame, sí, lo que él les había dicho antes. Pudieron ver escritura, ¿cierto? Qué pena. La escritura no pasó. Bueno, la palabra, lo que dice que no, que dice guardaba en su corazón las cosas, no, lo que dice es la palabra, la rem, que es la misma palabra que aparece antes cuando dice ellos no comprendieron la rema que él les había dicho. ¿Qué no entendieron?
No tiene ningún sentido que no hayan entendido. Era muy claro. ¿O no les parece? Chicos, ¿no les parece? ¿Por qué cree usted que no entendieron? Sí, no, no estaba hablando en otro idioma, no. Ujú. O por el afán de pronto del momento. Ok, De pensemos, pronto, pensemos en el Señor Jesús. ajá. Tenemos 5 minutos para pensar en el Señor Jesús. ¿De acuerdo? Un niño, 12 años, acaba de ser nombrado hijo de las Escrituras, Bar Mitzvah, el hijo de la ley, 12 años. Conoce la ley perfectamente y ahora conoce los profetas y la ley perfectamente a los 12 años. No perfectamente, pero conoce las escrituras y las narraciones bíblicas del Antiguo Testamento que todos le han contado el pasaje de Abraham e Isaac, todos los pasajes vamos a subir, imagínense, Jesús, vamos a subir a Jerusalén a la fiesta de la Pascua, el Pesaj. ¿Recuerdan la historia de cuando las cosas que pasaron en Egipto y que Dios nos sacó de la esclavitud a la libertad? Vamos a ir a celebrar esa fiesta como lo hacemos todos los años. Entonces te vas a portar bien porque acuérdate que hay mucha gente, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el Señor Jesús cuando subía tenía en mente algo diferente. Había un montón de preguntas que tenía que hacer y el rabí de Galilea no tenía las respuestas. Así que él no se va donde los rabí de Israel, sino que él tiene en la mente, y quiero que vean la palabra, un momentico, por favor, y se quedó. Este es un verbo indicativo de tercera persona, presente indicativo de tercera persona, lo cual significa que él tomó la decisión de quedarse. El Señor Jesús tenía una idea de me voy a quedar, porque voy a preguntar una serie de cosas que necesitan respuesta y no las tengo aquí en Nazaret. Así que cuando vio el momento, entró en el templo. Cuando entraron en el templo con sus papás, entró y cuando vio a los maestros, los que eran didáscalos, los maestros, fue y empezó a preguntarles. Seguramente no le faltó comida, no le faltó bebida, no le faltó nada, pero los días en que terminó la fiesta, cuando ya los maestros dejaban de enseñar, este se reúne con el sitio donde están los maestros y le empieza a hacer preguntas y preguntas. ¿Y por qué aquí? ¿Y por qué allá? ¿Y qué dice aquí? ¿Y qué dice acá? ¿Y esto cómo compagina con esto? Y cuando llegue esto, ¿por qué no llega esto? Hasta el punto en que estos maestros duran con este chiquitico de 12 años, duran con él 3 días. Y lo más increíble es que los papás cuando lo encuentran a los maestros después de 3 días de estar con este niño asombrados. Asombrados de la crítica, de la forma en que el niño hablaba con ellos con respecto a las escrituras, porque obviamente si son maestros, están en el templo, pues obviamente están hablando de las escrituras. Una pregunta, y con esto terminamos por hoy.
¿Qué respuesta quería Jesús tener cuando se devolviera a Galilea? Tal vez como ellos estaban interpretando las profecías de su venida después de sus tiempos, de cómo sería. La respuesta está en la escritura. Por eso está ahí escrito. No me lo estoy inventando, se los aseguro. La respuesta está ahí. Por Lucho, eso, Que vuelva a hacer por la eso, pregunta sería, para ver. por Yo eso la perdón, analizo. María dice, por eso María dice, esas palabras las tenía escritas en el corazón. ¿Cuáles fueron las palabras que quedaron escritas y guardadas en el corazón de María? yo En pienso los que negocios de mi padre. él preguntó, él dijo, ¿no sabéis que en los negocios de mi padre me es Ajá. necesario estar? Entonces, todos aquellos que se supone que son hijos del Señor también deberían estar en los negocios de su padre, ¿no? Más bien cómo estaban enseñando. Lucho, vuelva a hacer la pregunta que estoy analizando. Voy a repíteme ¿Estás bien. sin audio? ¿Cuál es estoy sin audio. Ya. ¿Cuál es el negocio de su papá José? Sí, no, o sea, el clavos que tú Carpintero, ya me estás diciendo. carpintero. Mi Carpintero. papá, Ok. carpintero. Cómo reconocieron los de Nazaret a Jesús cuando fue y empezó a predicar en la sinagoga de Nazaret? ¿Cómo lo reconocieron? El hijo del Es carpintero. el carpintero. Entonces, el negocio de su papá, él ya lo sabía. María sabía cuál era el negocio de su papá. Así que cuando él le dice, en las cosas de mi padre, ¿a quién se está refiriendo? ¿A Sí, José? obviamente. Al Padre Eterno. Ujú. Padre Celestial. ¿Qué era lo que Adiós, él estaba, adiós. él necesitaba saber? ¿Qué era lo que él necesitaba saber exactamente, exactamente cuando él fue a Jerusalén? En las escrituras, él entendió, yo puedo ser el Mesías, el Hijo Sí, del Hombre, el Hijo de Dios. Necesito saber si soy yo. Voy a Jerusalén y cuando llego a Jerusalén pregunto y vuelvo y pregunto y miren esto y esto se cumple, 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 esto se sigue cumpliendo, esto se cumple. Pasaron la muerte, pasó esto, cosas que yo no podía mantener. Pasó esto, mi mamá me contó con respecto a Los Ángeles, mi papá tiene esto, viene de aquí, viene de acá, viene de acá, Conclusión, yo eh, soy. Hijo, ¿por qué nos hace vivir en esta angustia? Yo, ustedes no saben que yo debería estar en las cosas de mi padre. ¿A quién le dijo eso? A su padre José y a su madre María. Así que María y José entendieron claramente de qué padre está hablando. Ahora quiero que vean una cosa. Para un judío decir que Dios es el Padre no tiene ningún problema porque Dios había definido en todo el Antiguo Testamento que el pueblo de Israel era como su hijo, pero como pueblo, no como persona. Y lo que le está diciendo Jesús a su papá y a su mamá es en la casa, perdón, en las eh, cosas de mi padre, el mío.
El tu pater, mi padre. No está hablando de un padre cualquiera. No está hablando de un padre nacional. No está hablando, no, está hablando de un padre personal. Muy diferente. Por eso, por esa razón, es que María guardaba esas palabras en su corazón. ¿Ok? Vamos a dejar aquí y la próxima semana, por favor, lean, relean, vuelvan a leer y ahora miren a las personas que estaban alrededor de este Jesús para saber qué experiencia debió pasar en sus vidas, por ejemplo, en María, para guardar eso en su corazón. Busquen, por favor, lo que significa guardar esa palabra en el corazón. ¿Qué significa eso? ¿Cuántas veces, en dónde está escrita esa palabra en la Biblia y cuántas veces está escrita? Busquen, por favor. Es tiempo de tener una experiencia con la vivencia de un niño de 12 años cuyo nombre es Jesús. Gracias por escuchar. El Señor los bendiga.